Ya, entonces hoy día tengo química, la primera parte que es estructura atómica y esto no entra en sí en la PET, PSU, o sea, ex-PSU, pero sí es importante saberlo como para ir viendo cómo va pasando en el tiempo. Entonces, como pueden ver, hay distintos modelos que han ido surgiendo a raíz como de que era un átomo. Y de hecho el cúbico yo no lo conocía, pero estaba ahí como en la imagen. Por ejemplo, el de budín de pasa es que se creía que era una masa grande de positiva y que se le insertaban electrones, así como un budín. Después el planetario se suponía que estaba como electrones alrededor y la masa al centro. Ya más adelante, como Rutherford ya distingue entre orbitales. Después Bohr también ve como distintos niveles. Y así se puede llegar al modelo actual, que es el mecánico cuántico, eh, donde tiene distintos niveles y según cuál sea el número atómico, se pueden ir viendo como si el orbital es S, P o en qué nivel de energía está. Yes, como una era introducción. Bueno, entonces yo les contaba que existen distintos valores para saber en qué parte están. Por ejemplo, el número uno, o sea, la letra N se refiere a los niveles de energía. Y este es como el volumen total de la órbita. Bueno, ahí se ve un átomo, el electrón, en el núcleo los protones y los neutrones. Entonces va avanzando del uno al 3 y como ven acá al lado hay un uno, aquí está el nivel 2, debería estar como al ladito, pero está como un poco en diagonal. Ahí está el nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Eh, Después viene el número cuántico secundario con la letra L. Y ya esto toma desde el 0 hasta n-1. O sea, por ejemplo, si estamos en el nivel 1, n-1 es el 0 que corresponde al S. Y por ejemplo, acá en el 2 ya se puede tener el 1 que es P. O sea, cuando tenemos L igual a 1 se refiere al P, que es orbital P. Y ya cuando después avanzamos para seguir desarrollando esto, está el cuántico magnético que va desde el más, depende de cuánto haya llegado en el cuántico secundario. Si llegamos al 0, bueno, solamente va a haber 0. Pero si llegamos al 1, por ejemplo, y ahí se puede hablar de más 1 a menos 1. ¿Y por qué esto? Porque, por ejemplo, en el 1, que es del orbital P, caen 6 electrones. Entonces, en el más 1, que se refiere al número de orbitales, porque este era el subnivel de energía L. Como hay, van a haber 3 orbitales porque está el más 1, el 0 y el menos 1, en el caso del P. En el caso del D, ya ese tiene del más 2 al menos 2. Y ahí ya seríamos 5 orbitales. Por eso caen 10 electrones, porque en cada orbital van 2 electrones. Y por lo mismo se ve el cuántico spin, que puede ser menos un medio o más un medio. Y depende del giro del electrón. Y ahí se ve la posibilidad de aceptar o no un electrón. Y lo importante es que se van rellenando los electrones por orbital. O sea, no se completa un orbital al tiro, no se mete en un orbital como dos electrones, sino que le colocamos en el más uno un electrón, en el cero un electrón, en el menos uno un electrón, y luego vamos, nos devolvemos al más uno y le colocamos, por ejemplo, otro electrón. Eh, Después, más adelante, hay como relaciones entre los átomos, y por ejemplo están en los isótonos, que tienen igual número de neutrones, y por eso como que se remarca la N, porque para que se la aprendan. En el caso de los isobaros, tienen igual número másico, y por eso se recalca la A. Y en el caso de los isótopos, eh, C es el número de protones. También están los isoelectrónicos, que es mismo número de electrones. Bueno, ¿alguna duda? ¿No?
Ya, bueno, continuemos. Entonces, por ejemplo, acá les tengo un ejemplo para otras relaciones que son los iones o cationes. Em, entonces, por ejemplo, un catión es el que se le, se le quita un electrón, por lo tanto queda con un más. Entonces, por eso dice, porque debería haber igual cantidad de protones que electrones, pero en el caso del catión se le quitó uno al sodio y quedó con 10 electrones y bueno, se mantienen los protones, eso no cambia. Y en el caso de anión es lo contrario, o sea, sí es lo contrario, porque en vez de quitarle un electrón, se le añade uno. Eh, ya, se me olvidó mencionar que el número másico es número de protones más neutrones, por si acaso. Ya después pasando a la tabla periódica, se pueden ir viendo como por ejemplo los no metales o por ejemplo por acá hay no metales, esos no porque esos son los gases nobles los que están ahí. Espero que vayan viendo mi puntero láser. Este también, el hidrógeno también es considerado un no metal. Y ya es como más definición como del grupo A, se refieren al grupo A como la primera fila de acá, el 1A, que son los metales alcalinos. Al 2A son los metales alcalinos térreos, que es esta fila de acá, o sea, columna. Eh, y acá ya pasamos a los eh, 3A, que son los metaloides. Eh, bueno, y así, el 4, 5, 6, el 7, que son los halógenos, y el grupo que a veces se considera como 8, pero que son los gases nobles. Eh, Ya, hoy creo que se ve súper mal esta foto. Pero lo importante de aquí es que eh, la característica del grupo 1A es que tiene un NS1. O sea, si me devuelvo atrás, cuando estamos hablando de esto es según el número Z, que siempre se ve que es el número de protones, número atómico. Entonces, por ejemplo, si es Z igual 2, esto se transforma, o sea, quiere decir que en el primer nivel, como justo son dos electrones, pudo rellenar el 2. Y se va viendo según cómo va la flecha. Primero se rellena el 1, luego el 2, y ahí se ve cómo va el 2, solamente que a veces es más fácil verlo así, por ejemplo. Bueno, es que no lo notaron como justo en esta tabla, como que no lo hicieron como recto, pero si ustedes lo hicieran recto, les van trazando las líneas, así como porque uno lo puede hacer igual para no aprendérselo, uno lo puede hacer como un 1, un 2, un 2, un 3, un 3, un 3. Porque aquí va aumentando. Acá está el S, siempre en S va a estar el S. Y acá ya está el P. Y acá está el D. Y el 4 justo tiene el F. Y a lo que me refiero es que uno va haciendo flechas así, como para saber cómo ir rellenando. Entonces, acá, por ejemplo, el 4S se rellena antes que uno quiera rellenar el orbital D del nivel 3. A eso me refiero como en lo anterior. O sea, lo que estaba diciendo, que este es del NS1. Y justo tienen calza también que tienen un electrón de valencia. En el caso de los alcalinos térreos, que ya son el grupo 2A, como tienen número atómico al final, como lo último que queda, por eso no es como que estos tengan Z igual 1. O sea, justo el hidrógeno sí, pero la mayoría no. Se refieren que en el último nivel de energía que logran completar, van a tener el S1 y no se va a completar ahí. Este también está incompleto, ¿por qué? Porque acá debería estar el NP y en este caso el NP no se puede rellenar. Y así, por ejemplo, se puede ver en los terrios que ya es NS. Espera. Creo que alguien. Ah, sí. Ya. Entonces estaba en eso.
Y bueno, lo bueno de esto es que entre el 1 al 7A, como que solamente se le va aumentando un electrón de valencia. Si acá hay uno, entonces termina en ese uno, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro, acá hay cinco, acá hay seis, siete, y bueno, los gases nobles, se supone que estos que están antes quieren alcanzar el número de electrones que tienen los gases nobles al aparearse, que son 8, porque si ven, ellos completaron como la regla de Loteto, que la vamos a ver más adelante. Ya, bueno, entonces como importante de esta materia es saber esto, que como qué corresponde cada uno, cuántos electrones de valencia va a tener según el grupo. Generalmente les van a colocar como una tabla periódica, pero no está completa, sino que creo que colocan el 2A y como un poco de estos, como para que sepan algunos números atómicos, pero no la colocaban completa por lo menos cuando yo la di no la colocaban completa, colocaban lo que iban a preguntar. Si van a preguntar un número, estos números atómicos no se los tienen que aprender. Si preguntan, no sé, el C, tengan por seguro que la tabla que está al inicio en la prueba va a estar cuánto vale el número atómico. Bueno, y así, eso es importante. Y los nombres, carbonoides, nitrogenados, calcógenos, halógenos, gases nobles. Ah, bueno, y acá estaba hablando lo mismo, como que se supone que estos átomos, o sea, si estos átomos quieren alcanzar a los gases nobles, y el grupo 1A, como solo tiene un electrón de valencia, lo que más le conviene es perder ese electrón. Por eso su estado de oxidación es más 1, porque lo tiende a perder. Y los del 2A también aprovechan eso y lo pierden. Eh, Acá está el 3A, que está como medio desordenado, pero acá está el grupo 13. Lo que pasa es que el grupo 13 es la tabla periódica, pero en orden sería este. Este hacen ambos. Pueden perder o pueden ganar 3 electrones. Tienen las dos posibilidades. Ahora ya hablando del 4A, acá está lo mismo. Pueden perder o pueden quedar incompletos porque hay algunos que rompen la regla del octeto. La idea de la regla del octeto, aunque aún no la digo, es completar estos 8 electrones, porque uno tiene N, S, N, P. Entonces, como que esto, si lo rellenáramos, serían 8. 2 más 6, 8. Esa es la idea de todo esto, completar la regla del octeto. Bueno, y como por ejemplo acá se ve que es el 5A, tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto, puede perder los 5 o puede aceptar 3 para completar la regla. Y así. Y los B son ya los que tienen letra D. Porque cuando están con el orbital S o P son del grupo 1A, de los representativos. Bueno, y después ya viendo eso ya se pueden pasar a los enlaces químicos, como por ejemplo el iónico es unión entre cargas opuestas, por ejemplo, al sodio quiere dejar un electrón porque lo más probable es que sea de esta forma, como NS1. De hecho creo que sí lo es. Entonces quiere perder este electrón para volverse la regla del octeto y el cloro, es probablemente de los halógenos que tienen esta forma. Y acá un 5, perdón, como que no se vea. Entonces quieren ganar un electrón. Por esto se complementen. Este pierde y este lo acepta. Así funciona el iónico. Ahora el covalente es como comparten electrones. Entonces el carbono, que tiene solo, eso representan las bolitas azules, como que tiene solo 4 electrones de valencia. Lo más probable es que, o sea, es así, porque es del grupo 4A. Ahí. Entonces a él le faltan 4 electrones. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, acá cuando se une con el metano, cada hidrógeno tiene un electrón de valencia y como el hidrógeno tiene solo uno, no lo puede perder, entonces aquí los comparten. Y aquí el hidrógeno, lo que pasa es que está el helio, que el helio es 1s2. Entonces, a diferencia de los otros, el hidrógeno quiere alcanzar la regla del duoto.
que significa completar como el helio, porque el helio es el gas noble que quiere alcanzar el hidrógeno. El hidrógeno es 1s1. Y así. Entonces por eso como... y esto de que le pongo los puntitos afuera, por si alguien no la ha visto, es la estructura de Lewis, que también la voy a mostrar más adelante. Ya, entonces eso es lo principal. Ahora el metálico, igual lo vamos a ver un poco más de detalle adelante. El metálico es unión entre átomos que son metálicos y que se quieren unir. Y lo que pasa acá es que se va formando como una ola de electrones. O sea, yo tengo el metal, supongamos que sea oro, AU, y hay muchos AU alrededor. Y todos ellos sueltan sus electrones y van fluyendo ahí los electrones, como así. ¿Alguna duda? Por mi parte, no. Ya, súper. Ya. Entonces, después esta es la estructura de Lewis que les hablaba, que lo tenía un poco más adelante. Entonces, se elige al átomo central, que no es hidrógeno, porque hidrógeno es como eso, que dice que es el menos electronegativo. Entonces, como que la idea es que el hidrógeno aporte más que sea al centro, porque no se va a poder rellenar. En cambio, justo el nitrógeno, que creo que es así, tiene 5 electrones de valencia, entonces se rellena así. Hay uno, dos, tres y dos que están juntitos. Se junta con el hidrógeno y así se forma el amoníaco. Entonces, se cuentan los números de electrones de valencia. El hidrógeno tiene 5. Lo más probable es que si les colocan fórmula, sería así. Ahí. Entonces, va en eso. Y el hidrógeno, que es como muy conocido por tener solo uno, eh, queda a la periferia. Y los electrones restantes, por ejemplo estos, que son pares de electrones, se dejan solitos. En cambio, como acá se quiere conectar con cada hidrógeno, se unen. Y como el hidrógeno aporta otro electrón que van a ser representados como por las líneas ahora, eh, como acá sale 5 electrones del nitrógeno más 3 del 3 por 1, porque cada hidrógeno aporta un electrón, forma el 8, que es la regla del octeto. Y acá abajo está. Por eso dice, un átomo diferente del hidrógeno, porque el hidrógeno quiere alcanzar la regla del dueto con el helio. Tiende a formar enlaces perdiendo, ganando o compartiendo electrones hasta quedar rodeado por 8 electrones de valencia. Eh, Bueno, y por otro, son 8 electrones o son 4 pares de electrones. Acá hay uno, dos, este otro par, 3 y 4. Y por ejemplo, si algunas pruebas les preguntan como pares no enlazados, se refieren a los que están en la posición 3, que no están enlazados, solamente están solitos. Bueno, y acá se refiere a los subniveles, que es más fácil verlos por el S y el E. Y acá se ve más a fondo la estructura de Lewis. Hay algunos que no, o sea, puse las excepciones de algunos que esto lo encontré por internet. Por ejemplo, el trifluoruro de boro y el hidruro de berilio. No lo llegan a completar. Eso puede ser importante porque quizás Demenre ponga justo una pregunta porque estos son bien mencionados. O, por ejemplo, el pentacloruro de fósforo y el hexafluoruro de azufre tiene exceso de electrones. Porque hay distintos tipos de geometría y puede pasar el caso de que se haya falta o exceso de electrones, como para que lo tengan presente, lo anoten como dato. Yes. Ahora ya hablando del enlace iónico más a fondo, este involucra una transferencia de electrones de un átomo a otro, como le hablaba. Bueno, el flúor es lo mismo que el cloro, tiene un electrón que quiere dar y el sodio quiere uno que dar.
Entonces, la diferencia de electronegatividad, que, bueno, voy a adelantar un poco para mostrarles una tabla. Allá, ahí se ve cómo aumenta la electronegatividad según la tabla periódica. Entonces, mientras más arriba, más electronegatividad, y mientras más a la derecha, también más electronegatividad. Bueno, entonces esta tiene que ser mayor o igual a 1,7. O sea, si buscamos la diferencia entre flúor y sodio, nos tiene que dar mayor o igual a 1,7. Lo ideal es que, como les decía, sea entre metales, que son los del 1A, 2A. El hidrógeno, recuerden que es no metal. Y entre no metales, que pueden ser, por ejemplo, los de 6 o 7A. Como el flúor, que es de 7A. ¿Por qué se sabe que es de 7A? Porque solo le falta un electrón, o equivalentemente tiene 7 electrones de valencia. Bueno, ellos forman redes cristalinas, como se ven, por ejemplo, las sales. Conducen la corriente eléctrica en disolución acuosa y fundidos. Son sólidos a 25 grados Celsius con puntos de fusión y ebullición alto. Eso lo pueden preguntar, así que es bueno tenerlo anotado. Son malos conductores térmicos. Ahí están datos. Eh, Ahora, hablando del enlace covalente, que está como compartición entre pares de electrones, esta tiene que, a diferencia del otro que era mayor o igual a 1,7, la electronegatividad tiene que ser menor a 1,7. Y se forma, esta es una característica, si el otro se forma entre no metal y metal, esto solamente entre no metálicos, o sea, solo NM. Un NM con un NM. Y ahí está que yo les decía que el hidrógeno es un no metal. Bueno, y como características presentan bajos puntos de ebullición y fusión. El iónico presentaba altos. Son aislantes de la corriente eléctrica y el calor. Eh, en CNPT pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y son solubles en disolventes apolares. Eh, el agua, para que recuerden, es polar, porque lo que ocurre es que así. Entonces las cargas que hay, este tiene menos, este tiene -2, más, no se anulan porque van en ángulos. Entonces esto ya pasa a tener polaridad, para que no se confunda. Está preguntando por apolares. O sea, todo lo que sea contrario a agua, que no se mezcle, es apolar. Apolar significaría como que estuviera, no sé, así, y justo se anularon las cargas entre ellos. Ya, enlace metálico. Como les decía, hay un modelo del mar de electrones que va más diciendo como que están los electrones ahí entre medio de los metales, que son eso, está representado por esos círculos grises. Entonces se comparten los electrones de valencia colectivamente, y ahí está como que una nube electrónica rodea todo el conjunto de iones positivos en paquetes ordenadamente, formando una estructura cristalina de alto índice de coordinación. ¿Por qué es como iones positivos? Porque los electrones se fueron del átomo, o sea, están pasando entre todos. Entonces, por eso se habla de que están positivos. Ahora acá hay una tabla de comparación entre los tres. Por ejemplo, el iónico se da entre iones, más común la sal, que es NaCl. Los covalentes se comparten electrones, y los metálicos se da con un mismo metal. O sea, este es no metal, metal. Este es no metal, no metal. Y este ya sería metal con metal. Posición de las moléculas, no hay aislados, todos ponen redes. Existen moléculas aisladas. La CR supongo que es cristalinas, forman redes cristalinas, no hay aisladas, como que acuérdense que firmaban una estructura cristalina. Existen moléculas aisladas, como que no están como tan ordenadas, y el metálico se vuelve a pasar lo del iónico, que están todos formando redes cristalinas.
Estado, temperatura ambiente son sólidos los iónicos, líquidos o gases los covalentes y todos sólidos menos el mercurio. Los puntos de ebullición y fusión, como ya habíamos dicho, en los iónicos es muy alto, los covalentes son bajos, menores que los iónicos, y en los metálicos son altos. En agua se disuelven muy bien los iónicos, como por ejemplo podemos usar en la sal. Los covalentes no se suelen disolver en agua porque acuérdense que estos se disuelven en solventes apolares y el agua es polar. El iónico, si son sólidos, no conducen la electricidad. Si es en agua, sí. Si están fundidos, también sí. Los covalentes no en ningún estado y los metálicos sí y muy bien. Conductores del calor, los iónicos no en ningún estado, los covalentes lo mismo y los metálicos sí. Bueno, y acá un poco de geometría molecular. Ya está la geometría lineal, que por ejemplo el AB, bueno, es más fácil el B2, que sería ahí probablemente. Como lo que pasa con el CO2, lineal. El agua no es lineal, es angular. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque eso significa que están número de pares libres. Acá, por ejemplo, 1, 2. Y lo que ocurre es que el oxígeno creo que tiene 2, porque con el hidrógeno forma 1. O sea, con cada hidrógeno forma 1 y después tiene como 2 libres, así. Entonces forma un ángulo. Y ahí el oxígeno cumple la regla del octeto. Entonces, y ahí estaba el ejemplo del agua, o del CO2 o del NO2, para que no se confundan, no todos son como el CO2. Hay que ver cuántos electrones están libres. El piramidal lo mismo, pero solamente hay un par de electrones libres. O sea, yo tengo la A y tengo muchas 3B en verdad. Y no, y hay. La diferencia con la trigonal plana es que, a diferencia de esta que se forman como angulito entre las B, la trigonal plana no va a tener ese electrón que va a producir como repulsión entre estos, porque eso es lo que provoca que haya repulsión entre estos dos conjuntos de electrones y por lo tanto se produce un ángulo. Por eso la trigonal plana es lo mismo, pero sin esos electrones. Después está la cuadrada planar, que ya tiene 4, pero además tiene 2. Esto es cuando ocurren excepciones a la regla del octeto. Y ahí hay algunos. Y la octaedral también es excepción. Y la tetraedral, que es por ejemplo lo que ocurre con el metano, que están justo todos enlazados. Así. O tridimensionalmente se ve como se ve en la figurita. Ya, ahora pasando a la parte de esto de preguntas tipo PDT o PSU, porque también sacó de años, de cualquier año sacó. Creo que esta es del 2020, no me acuerdo. Entonces, dice, ¿cuál es el número total de electrones de valencia que presenta esta molécula? El hidrógeno tiene, uy, ¿por qué le hice doble línea? De nuevo. El hidrógeno tiene 1. El cloro, como ya hemos visto antes, es del grupo 7A. Esto podrían haber buscado en la tabla periódica que sale en la prueba, por si acaso, para que no se asusten. Tiene 7. Y el oxígeno, como también lo había dicho antes, o sea, como se había visto antes, por ejemplo, en el caso del agua, si lo quieren sacar así, eh, tiene aquí 1, 2, más los que estaban aquí. Entonces ahí tiene 6. 6 electrones de valencia y esto está por 2. O sea, esto es 12.
porque hay 2 átomos de oxígeno. Entonces después se suma 1 más 7, 8, más 12, 20. La alternativa correcta sería la D. ¿Alguna duda con eso? No. Ya, súper. Entonces, bueno, el flúor también ya lo habíamos visto antes justo, que bueno. El flúor, su estructura de Lewis, considerando que es del 7A, va a tener 7 electrones de valencia, por lo tanto hay que colocarle 7 puntitos. Ya. Pero acá nos están diciendo el ion fluoruro, y el ion fluoruro es F-. Y cuando tiene el menos es que se le agrega un electrón. Entonces ahí va a quedar con un electrón más, y para señalar que se le agregó uno, dejamos el menos afuera igual. Entonces la alternativa correcta sería la E. Porque se le agregó un electrón más. Ya. El enlace es formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de alta electronegatividad. Un átomo metálico de baja electronegatividad puede estar alrededor del 1 o 2A, por ejemplo, ahí, y uno de alta electronegatividad y no metálico puede estar, por ejemplo, por acá. Como por ejemplo, bueno, y en este caso, justo estos, los de acá son del grupo 1A y 2A, que corresponden a metales, y los de acá de 7A o 6A ya corresponden a no metales. Y el enlace que se forma entre ellos dos solamente puede ser el iónico. Entonces la alternativa correcta sería la A. Ya, y después acá. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor número de pares de electrones no compartidos? Habría que verlo cada uno por cada uno, porque como que se refiere a estos electrones que quedan solitos. Por ejemplo, en el caso del agua, quedan 2. Pero, por ejemplo, el CO2 tiene este enlace ahí con el O, y si se dan cuenta, este va a tener muchos, porque va a tener estos 6 acá afuera, estos 6 acá afuera, y además los dos o sea, esos, del carbono. Entonces va a ser el que más tenga, porque pese a que el agua tiene 2, el, el CO2, creo que hay un micrófono abierto, porque se escucha un poco de bulla. Gracias. Ya, entonces como estaba hablando, por el CO2 va a tener esto. Y en cualquier caso va a tener más que la otra, así que la alternativa correcta es la E. Ahora pasando a la 3, se refieren a los átomos del Z, igual 28. Bueno, acá hubiera sido ideal tener una tabla para no hacerla yo, pero no importa. Igual no creo que pase del 4, así que voy a hacerlo hasta el 4. Hasta ahí. Entonces, tenemos Z igual 28, o sea, tenemos que ponerle 28 electrones. Y en el orden que van indicando las flechas. Bueno, y acá estaría el 5, por si acaso. Entonces, en el 1S caen 2. En el 2, después se rellena el 2. Y en SS caen 2 igual. Después sigue el P. Y en el P caen 6. Sigo rellenando porque hasta el momento solo llevo 10.
En el 3S caen 2. En el 3P caen 6. En el 3... No, miento. Bueno, voy a borrarlo así nomás. Lo que pasa es que después del 3P pasamos al 4. 4S. Ya, y acá tenemos 2 más 2, 10, más los dos de acá, 20. Y después pasamos al 3D 8. Entonces, no sé si alguna lo sabe. Bueno, igual está medio complicado porque justo calza con que estamos en un elemento no de los que siempre hemos visto de la, sino de transición. Bueno, acá lo más fácil para en estos casos es sumar estos dos últimos porque acá ya se forma un gas noble, porque justo terminan 3S2, 3P6, o sea, esos son los últimos que sobran, que si no me equivoco, acá lo tienen anotado, corresponde al argón, AR. Entonces el AR corresponde a esto y después el átomo tiene 3S2 y 3D8. Y lo más fácil en este caso para buscar, bueno, el último nivel es el 4, así que sí o sí estos están descartados. Y bueno, sin saber cómo si está en qué grupo está, esta pregunta está más o menos sencilla porque al tener el D ya sabemos al tiro que es de transición. O sea, los representativos quedan descartados y solamente nos quedaría alternativa D. Pero para que sepan por qué es 10, o sea, por qué es este grupo, porque el 2 más el 8 forman 10 y justo sale ahí que está el número 10. Y el número 10 corresponde al 7B. Una forma de obtenerlo. Y eso fue todo. No sé si tienen dudas o si no, ahí estaríamos. No, por mi parte todo claro. Por la mía también. Ya, qué bien. Entonces, que estén bien. Bueno, si tienen